declaratoria del estado de emergencia nacional. Declarar el estado de emergencia nacional a partir del lunes 25 de mayo del 2020 hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Se refiere a una extensión de la cuarentena hasta el día 30 de junio, pero con las modificaciones y flexibilidades que hemos mencionado a lo largo de esta intervención, con el complemento realizado por los ministros de Salud, de Economía y Finanzas, como el ministro de Defensa. La cuarentena continúa, porque como lo hemos dicho, para nosotros lo más importante es la salud y la vida de la población. Y vamos a hacer el esfuerzo necesario para cuidarlo. Pero adicionalmente a ello, tenemos que hacer esfuerzos colaterales y complementarios para que esta cuarentena, que se extiende hasta el 30 de junio, pueda ser más llevadera por las familias, por los hogares del Perú, para que en este proceso de aquí al 30 de junio podamos también de manera simultánea comenzar algunas actividades económicas productivas que generen puestos de trabajo para la población, como se lo ha hecho en algunos sectores de la pesca, como se ha hecho y se está haciendo gradualmente en algunos proyectos mineros, como se está haciendo y ahora ya se está comenzando a partir del mes de junio en algunas obras de construcción importantes para el desarrollo del país. Pero el equilibrio se tiene que lograr manteniendo por parte de la población la cuarentena para evitar que el virus siga en su contagio. Es momento, una vez más, de unidad. Siempre habrá personas que quieran ver fracasar al gobierno, siendo inconsecuentes e irresponsables, porque el fracaso del gobierno es el fracaso también de las políticas que van en beneficio del país. ¿Podemos equivocarnos? Por supuesto que sí, pero cada vez que evidenciamos un error y somos autocríticos para ver los errores y corregirlos, cada vez que escuchamos una voz crítica que con buena intención nos pide revisar algún procedimiento, lo hacemos con toda sinceridad, porque siempre queremos lo mejor para los peruanos. Podrán decir que en más de una oportunidad nos hemos equivocado, y es verdad, en más de una oportunidad nos hemos equivocado, pero hemos tenido la valentía, por respeto al pueblo, de corregir cuando nos equivocamos. Pero no pueden decirnos que hemos obrado malintencionadamente. Eso nunca. Siempre nuestras decisiones han sido con todo el esfuerzo de buscar lo mejor para la población. La decisión que estamos tomando hoy va en el mismo sentido. Lo dijimos desde un principio. Esta enfermedad no la vamos a combatir ni vencer en corto tiempo. Esto no es una carrera de 100 metros planos. Esta es una larga maratón que tenemos que transitarla todos. El esfuerzo es de todos los peruanos. Y por supuesto, del primer servidor del Perú, el presidente de la República, quien pone todo su esfuerzo. Y como toda maratón, va a haber momentos de presión, va a haber momentos
de estrés, va a haber momentos de angustia, pero es ahí donde tiene que salir la raza, la fuerza de lo que estamos hechos los peruanos y peruanas, para que en estos momentos difíciles salgamos adelante. Lo vamos a hacer, tenemos la plena seguridad. Estamos en el camino correcto, en situaciones muy difíciles, claro que sí, como están la mayoría de países en el mundo, pero con la convicción de que estamos poniendo el esfuerzo y las medidas adecuadas, vamos a superar esta compleja y terrible enfermedad. Y lo vamos a hacer en unidad. Siempre habrá algunos peruanos que en este contexto prefieren lo fácil, la crítica artera, prefieren salir del problema y en vez de contribuir a la solución, generar más problemas. Ese tipo de comportamientos siempre se han dado en nuestra historia. Y al final, claramente se evidenciará quienes contribuyeron con su esfuerzo a la búsqueda de la solución y quienes trataron a punta de poner zancadillas de que no logremos el objetivo. Aquí estamos en un consejo de ministros, con ministros y ministras plenamente comprometidas con el desarrollo del país. Y en este momento tan difícil, todos ratificamos nuestro esfuerzo de continuar con esta tarea, que no es fácil, pero que estamos seguros que vamos a lograr el objetivo que todos nos hemos propuesto por el bien de todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias. Como consecuencia de un control político está enmarcado en la Constitución, el Congreso puede ejercitar su derecho al llamado voto de censura. Eso, inclusive en esta circunstancia de la explicación de lo actuado en el terreno parlamentario, también así lo precisa el 135 de la Constitución. Sin embargo, más allá del marco constitucional, tenemos que ubicarnos en el escenario político. O sea, hay propuestas políticas que inclusive ni bien habían juramentado y ya habían manifestado su observación al Poder Ejecutivo, una que otra. Hay otras que están teniendo un enfoque coyuntural para tomar este tipo de medidas. Respetamos la autonomía y discrecionalidad en la toma de decisiones del Congreso, pero esto no me libera de hacerles una respetuosa invocación, de actuar con mucha madurez y con mucha prudencia. Estamos inmersos en una emergencia y esto reclama una participación activa, muy sopesada, de todos los actores políticos y particularmente de los órganos constitucionales, que en este caso son el Ejecutivo como el Legislativo. Ahora, respecto al comentario hecho por el presidente del Congreso, me llama la atención. Con cierta regularidad, él se reúne con el señor presidente, dado que en su condición de presidente del Congreso es parte del Consejo de Estado. En algunas ocasiones he participado, se han dado aportes muy constructivos y de verdad, de ese escenario pasar a este tipo de comentarios, no hallamos algún nexo. Más aún, en un reciente viaje que tuvo el presidente de la República a Tumbes, fue acompañado por el propio presidente del Congreso y él sabe el tipo de acciones y decisiones que estamos tomando como gobierno en esta enfermedad, sabe perfectamente la grave situación en que se encuentra el sistema de salud, no solamente de hoy, sino de largo tiempo atrás. Me parece que ha sido una respuesta muy apresurada, escasamente pensada, pero demos por superado. Creo que el tema es llamar a la reflexión y que subimos todo un esfuerzo compartido por el país. Sí, yo creo que hay que actuar con mucha prudencia, o sea, no hay que magnificar las cosas y en algunos comentarios, especialmente de algunos parlamentarios, no todos, de una u otra manera tratan de sobredimensionarlas, sacarlas de contexto. Y yo ya he contestado como presidente del Consejo de Ministros como me corresponde ante dos alternativas que nos dio el presidente del Congreso mediante un oficio, o bien el martes o bien el jueves, que estaremos el día jueves 28. Y obviamente recomendamos lo que recomiendan las condiciones de salud mínimas y elementales, es decir, que haya un ambiente amplio que nos permita guardar el distanciamiento correspondiente, que no haya una aglomeración masiva de congresistas. Estamos en pleno proceso. Acaban de designar ellos un oficial mayor
el jefe de gabinete de asesores de PCM está articulando y poniendo en operatividad las mejores condiciones, pero también una condición adicional que obviamente tiene que ser producto de este trabajo articulado que tiene que darse, es que también que haya una audiencia pública que esté de una u otra manera visualizando lo que es el trabajo y el rol que están asumiendo en estas situaciones críticas, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Sin abrazos de condolencias y con apenas unos pocos familiares que mantienen la distancia, así se realizan los funerales de los fallecidos por COVID-19 en el Cementerio El Ángel de Lima. Antes de la pandemia, las familias peruanas velaban a sus muertos en casa y luego acudían en masa a los cementerios. Nada de eso se puede hacer ahora. Los ataúdes son retirados de los hospitales y llevados en camioneta hasta los nichos de cemento adquiridos por el Ministerio de Salud para las víctimas del nuevo coronavirus. El cuerpo embolsado, desinfectado y sellado llega prácticamente directo al nicho, donde los familiares deben mantener una distancia de 5 metros de otras personas. Un sacerdote dispone de pocos minutos para una pequeña oración por el fallecido. Desde el 22 de marzo, las autoridades sanitarias dispusieron que los fallecidos por el nuevo coronavirus deben ser cremados, salvo en las ciudades o pueblos donde no hay crematorios, en ese caso son enterrados. Perú es el segundo país de América Latina con más contagios y registra más de 109,000 casos del nuevo coronavirus. Por número de fallecidos es el tercer lugar, por detrás de Brasil y México. Hemos llegado hasta el mercado de Caquetá, que se prepara para reabrir sus puertas luego de haber sido golpeado por el COVID-19. Y para que nos dé más detalles estamos con el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, para que nos diga cuáles han sido los lineamientos para reabrir el mercado. Estamos haciendo una última visita in situ para corroborar los significativos avances que se han venido haciendo, implementando las medidas de bioseguridad y los protocolos sanitarios a efectos de poder reanudar este lunes, garantizándole al público condiciones de seguridad y salubridad sobre todo. Nunca antes hemos visto en el mercado de Caquetá, están ordenados con lavados de manos, tacho de basura en cada stand, y los comerciantes están con trajes especiales para evitar tener contacto con el virus. Hay que reconocer el doble esfuerzo que han hecho los comerciantes. Por un lado, han visto cortado ya por 20 días su actividad económica, que es su ingreso diario, pero además han hecho el esfuerzo de implementar todas estas medidas de bioseguridad a efectos de poder cautelar no solamente la salud de ellos, sino la salud de los compradores. Como puedes ver, todos tienen sus mandiles, botas, mascarillas, guantes, están protegidos hasta el cabello, y además se ha determinado, como ves, un área límite a donde pueden llegar los compradores, es decir, no hay una interacción directa entre el público y aquellos que expenden los productos, además de los tachos y todas las medidas de higiene que se han establecido. La Municipalidad de San Martín de Porres ya ha identificado 5 espacios públicos amplios que reúnen condiciones importantes para previo empadronamiento, poder trasladar en forma provisional a estos comerciantes, a estos ambulantes, y poder darles una alternativa de dónde trabajar. Mencionar que, si bien es cierto, este lunes se va a reaperturar el conglomerado, solamente se va a reaperturar con el 30% de los establecimientos comerciales, porque solamente ese 30% ha cumplido al 100% con todos los protocolos de seguridad. Y en forma progresiva, en la medida que los establecimientos vayan cumpliendo con todos los protocolos, se va dando el visto bueno para que puedan reaperturar. Vamos a ser muy exigentes en que, al igual como han visto estos comercios, todos los comerciantes cumplan con las medidas de bioseguridad. Y bueno, yo soy un ejemplo justamente de que esta enfermedad no distingue edad, no distingue género, y no distingue ni siquiera que uno tenga una situación de enfermedad preexistente. Yo he sido golpeado por el COVID, pero ya me he recuperado, me he restablecido y puedo dar fe de que podemos salir adelante de esta enfermedad. Yo lo he venido proponiendo en más de una oportunidad, hace algún tiempo ya. Decíamos que si mirábamos la calle, fíjense ustedes, pueden ver acá, es casi un día normal, o sea, la cuarentena se ha roto de facto. Y al romperse de facto la cuarentena tenemos que buscar algunas otras modalidades. Entonces, teniendo información, teniendo datos claros, podemos saber nosotros dónde actuar. Y al saber dónde actuar, se pueden hacer estas cuarentenas focalizadas. ¿Qué significan las cuarentenas focalizadas? Una mayor incidencia en determinados territorios, con
mayor limpieza, desinfección, con un mejor control. Inclusive se puede hasta, dependiendo de lo que se quiere hacer, se pueden poner horarios distintos si es que hubiese que hacer un toque de queda en aquellos lugares para poder proteger mejor a esa ciudadanía. Pero lo que sí hacen normalmente las cuarentenas focalizadas es que las autoridades sanitarias le ponen el foco a ese lugar y se hace un trabajo en conjunción o en conjunto con los gobiernos locales para poder atacar de mejor manera el virus en esa zona. Esa es un poco una propuesta que nosotros hemos venido haciendo y en lo personal pienso que podría ser algo importante en este momento, que tenemos que darle un refresco a nuestro quehacer en la lucha contra el COVID-19. Hemos llegado a la compañía 202 en Jesús María porque los bomberos están pasando el tamizaje de COVID-19. Ellos son quienes están en primera línea en estas emergencias. Ellos no han parado de atender a todo aquel que lo necesita en medio de esta pandemia. Todos los bomberos de las compañías están pasando por esta prueba. Se está realizando el tamizaje a los bomberos, pero ya sabemos que hay varios que están infectados. ¿Nos podría dar primero las cifras precisas de quiénes han sido afectados? Lamentablemente estamos hablando en una primera ronda de 87 infectados. Estamos llegando en segundo y tercer tamizaje aproximadamente a 200. Hemos tenido 26 que han tenido que ser ingresados a la Villa Panamericana gracias a una muy buena predisposición del Ministerio de Salud, de los cuales 7 ya están recuperados. Y el Cuerpo de Bomberos está en primera línea, no ha cesado de trabajar en ningún momento durante esta emergencia nacional y las emergencias se siguen suscitando, inclusive hay determinada carga extra por las emergencias que normalmente podrían haber sido atendidas por otras ambulancias que ahora están comprometidas por el tema COVID. Sigue habiendo accidentes vehiculares, sigue habiendo trabajos de parto, sigue habiendo fugas de gas, sigue habiendo más accidentes, sigue habiendo incendios, atrapados, etcétera. Todo en primera línea y con contacto directísimo con personas que no sabemos si son positivos o no. Bien, y precisamente por el riesgo que ustedes han estado corriendo en esta pandemia, también han habido bajas, han tenido bomberos que lamentablemente han muerto a causa de este virus. Esta es la parte más negra de la estadística. Lamentablemente estamos hablando de 7 fallecidos, 5 en Loreto, 1 en Lambayeque y 1 en el Callao. Bien, ahora ¿qué compañías están pasando la prueba y cuántos tamizajes están realizando? El día de hoy estamos realizando un tamizaje de 75 pruebas. Estas pruebas han sido manejadas, dadas por la Intendencia Nacional, para presentar tamizaje a los órganos, a los efectivos de primerísima línea, los que tienen mayores posibilidades de haber tenido algún contacto sospechoso, están pasando por este sector en este momento para hacer un tamizaje. Estamos hablando de las 20 compañías de la Comandancia Departamental Lima Centro, en este caso. En esta prórroga de este estado de emergencia se han dado una serie de flexibilidades para que las familias que están en su casa y que solamente pueden salir para lo estrictamente necesario tengan mayores y mejores facilidades para su vida diaria. Entonces, a las acciones y actividades que eran permitidas en este decreto supremo, en el anexo correspondiente, se han agregado, por ejemplo, doy lectura de algunos, está permitido los servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos, así como para la provisión de útiles escolares y artículos para oficina, con fines de educación y trabajo, debiendo cumplir las normas sanitarias que emite la Autoridad Nacional de Salud. Entonces, no está permitido aún, porque tenemos que controlar el contagio, de que abran las tiendas, porque una tienda de venta de ropa, de calzado o una librería puede tener aglomeración de personas donde hay contagio, pero sí van a poder trabajar a través de la venta a distancia, del delivery. O sea, sí se puede. Ahora sí se va a permitir, porque obviamente
Hay muchas familias que requieren este tipo de bienes y no los podía adquirir. También los servicios de apoyo al diagnóstico, como odontología, rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados a la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19, también debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud. También se permite los servicios a partir del día lunes, previo trámite. Tenemos que dar las facilidades, pero no permitir un rebrote en el contagio. Servicios aplicativos móviles para servicios de entrega a domicilio prestados por terceros, debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud. Servicios técnicos tan necesarios como de informática, gasfitería, electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, así como los servicios de peluquerías y cosmetología. Se permite también, a partir de esta prórroga de estado de emergencia, actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo, así como también se permite el fútbol profesional. Tanto hemos recibido precisamente el requerimiento de autorización de la Federación Peruana de Fútbol para poder reiniciar las prácticas y más adelante reiniciar la competencia del fútbol profesional. ¿Es importante hacerlo? Sí, obviamente respetando los protocolos de distanciamiento, de seguridad, y que los partidos que se den de carácter profesional, por lo menos en los siguientes meses, van a tener que ser con estadios sin público. El público los estará mirando desde sus hogares estas reñidas competencias características de nuestro fútbol profesional. La pandemia de coronavirus avanza con una velocidad alarmante en América Latina, donde más de 34.000 personas perdieron la vida por la enfermedad. Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos aumentar el número de casos en numerosos países sudamericanos. Hay mucha preocupación en torno a esos países, pero claramente el más afectado por el momento es Brasil. Brasil superó los 20.000 muertos al registrar el jueves un récord de decesos en 24 horas. Además es el tercero en número de casos reportados en el mundo, con más de 310.000. Aún así, analistas consideran que la cifra de contagios podría ser hasta 15 veces mayor, ante la dificultad de tener estadísticas precisas por la falta de test. La crisis se produce en un contexto de desavenencias políticas entre la mayoría de los gobernadores favorables a las medidas de confinamiento y el presidente Jair Bolsonaro, que las critica debido a su impacto económico. Nos sentimos completamente inseguros en medio de la pandemia. Tenemos un gobierno completamente inestable que no sigue las recomendaciones de la OMS. Perú es el segundo país de la región en número de contagios, unos 110.000, y el tercero en fallecidos, con más de 3.100. La Oficina del Defensor del Pueblo, que supervisa el respeto de los derechos humanos, denunció que la mayoría de los hospitales de Lima están al borde del colapso. En Chile, las muertes por la enfermedad aumentaron un 29% en las últimas 24 horas hasta alcanzar casi 600. Muchos habitantes rompieron en los últimos días el confinamiento para manifestarse y reclamar ayudas alimentarias. La pandemia disparó además el desempleo y el hambre en los barrios más pobres. Argentina también registró un enorme aumento de casos y superó los 400 fallecidos. Cerca del 90% de las infecciones se encuentran en Buenos Aires y su periferia.